Este 5 de noviembre, Estados Unidos elige a su nuevo presidente. ¿Será la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump? Votarán unos 240 millones de estadounidenses, pero todo podría definirse por lo que pase en estos 7 estados, y el voto de los latinos podría resultar clave. ¿Por qué? Ven y te explico. El sistema electoral de Estados Unidos es indirecto, es decir, los ciudadanos no eligen directamente el presidente, sino que lo hace una especie de intermediario, el llamado colegio electoral. Es un ente compuesto por 538 delegados y a cada estado le corresponde un número diferente de ellos, dependiendo de su población. ¿Y a quién apoyan estos delegados? Pues al candidato a presidente que haya sido más votado en el estado al que representan. Y el que quiera ser presidente tendrá que lograr al menos el voto de 270 de los 538 delegados. En estas elecciones, Kamala Harris tiene prácticamente asegurado el voto de 226 delegados y Donald Trump de 219. Esto lo sabemos porque últimamente unos han optado siempre por uno u otro partido y porque las encuestas así lo indican. Por ejemplo, California es fiel a los demócratas desde 1992 o Texas ha apoyado siempre a los republicanos desde 1980. Por eso la pelea está por ver quién se lleva estos 93 votos que corresponden a los 7 estados restantes. Es lo que en la política estadounidense se conoce como estados péndulo, aquellos que están más disputados hasta el último momento. No siempre son los mismos y en esta ocasión son estos: Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Se encuentran alrededor de 2 zonas geográficas: el cinturón de óxido, esta región que solía ser el motor industrial del país, y el cinturón del sol, la franja que va de costa a costa en la parte sur del país. Vamos a comenzar con los 3 estados péndulo del cinturón del óxido: Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Pensilvania es sin duda la joya de la corona, ya que quien lo gane se llevará nada más y nada menos que 19 votos electorales. Y es tan importante que desde 1948 ningún candidato demócrata ha logrado llegar a la Casa Blanca sin imponerse en este estado. En Michigan están en disputa 15 delegados. Y el tercero en discordia, Wisconsin, otorga otros 10 votos electorales. En estos 3 estados se espera que el principal movilizador del voto vuelva a ser la economía. Ya lo fue en 2016 cuando Trump se llevó la victoria en estos estados gracias sobre todo al apoyo mayoritario de los blancos de clase trabajadora, aunque en 2020 Biden logró recuperar los 3 para los demócratas y fueron claves para su victoria final. Es por eso que los demócratas los califican como el muro azul, el color por el que se identifica este partido. ¿Y qué perfil demográfico nos encontramos aquí? Por un lado, estos estados tienen una población rural bastante conservadora que aún siente el declive económico postindustrial. Por otro, los demócratas son más populares en las grandes ciudades como Filadelfia o Milwaukee. Y a todo esto hay que incluir también 2 grupos que podrían tener un peso clave en estas elecciones. En Pensilvania, el porcentaje de latinos está creciendo mucho, sobre todo los de ascendencia dominicana y puertorriqueña. Y Michigan es el estado con la mayor población árabe estadounidense del país. Estos votaron mayoritariamente por Biden allá en 2020, pero muchos de ellos están descontentos por la posición de Estados Unidos ante la operación militar de Israel en Gaza y Líbano. Toca ahora viajar al cinturón del sol. Allí tenemos otros 3 estados péndulo: Georgia, que asigna 16 votos electorales, Arizona, donde están en juego 11, y Nevada, que aunque solo aporta 6, en una carrera tan apretada como esta, puede acabar siendo determinante. Georgia y Arizona eran tradicionalmente más cercanos al Partido Republicano, pero han pasado a considerarse estados péndulo tras el sorprendente triunfo de Biden en 2020, y la razón detrás de esto puede que tenga que ver con cambios en su población. En Georgia, 1 de cada 3 habitantes es afroamericano, un grupo que fue fundamental para la victoria de Biden hace 4 años y que ahora parece posicionarse más a favor de Kamala Harris. Por su parte, en Arizona, la población se ha duplicado desde 1990 y 1/3 son latinos o de origen hispano. Aquí, al ser un estado fronterizo con México, la inmigración será un tema clave y habrá que ver si influye y cómo la promesa de Donald Trump de realizar la mayor deportación de inmigrantes indocumentados de la historia de Estados Unidos. If I win on day one, we will begin the largest deportation operation in American history.
Y los latinos pueden ser también clave en Nevada, donde suponen el 28% de la población, sobre todo en el área de Las Vegas. Aunque aquí, además de la inmigración, también preocupa la economía, ya que Nevada tiene una de las tasas de desempleo más altas del país. ¿Y cuál nos queda para terminar? Carolina del Norte y sus 16 delegados, que inesperadamente se convirtió en un estado péndulo. Tradicionalmente suele votar por el Partido Republicano y desde que ganara Obama en 2008 ningún demócrata lo ha vuelto a hacer. Sin embargo, aunque las encuestas dan ventaja a Trump, están muy ajustadas, por lo que Carolina del Norte podría resultar muy valioso. Aquí los afroamericanos suponen el 21% de los votantes y son más cercanos a los demócratas, mientras que la amplia población rural tiende a ser más republicana. Estos son los 7 estados péndulo, pero ¿cuál será la llave para conseguir la presidencia? Lo sabremos después de las elecciones del 5 de noviembre. ¿Y tú qué crees que ocurrirá en las elecciones de Estados Unidos y cuál de los 7 estados péndulo crees que acabará siendo la clave para definir la victoria? Déjanos en los comentarios lo que opinas, déjanos un like si es que te ha gustado nuestro video y como siempre te invitamos a suscribirte aquí en nuestro canal en YouTube. Nos vemos en la próxima. Chao.